Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv y a través de la plataforma Magis TV. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema de interés general. Se trata de la importancia del contrato de mandato y del poder en las negociaciones inmobiliarias en Venezuela. Para ello, veamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Vivo actualmente en Miami. Quiero vender mi apartamento en Barquisimeto. ¿Puede, por favor, asesorarme en relación al poder que debo otorgar para proceder a venderlo? Javier, gracias. El artículo 1684 del Código Civil venezolano establece que el mandato es un contrato por medio del cual una persona se obliga de forma gratuita o a través de un salario a ejecutar un determinado negocio en representación de otra persona. Igualmente el poder pues se define como una manifestación unilateral de voluntad en el cual una persona designa a otra persona para que lo represente en determinada función, en determinado negocio, y se otorga a través de un funcionario público, que puede ser una notaría o un registro exactamente igual. Las figuras del mandato y del poder cobran una importancia relevante en los tiempos modernos en virtud de que son muchísimos los venezolanos que han abandonado nuestro país y dejan en Venezuela una gran cantidad pues, de bienes, muebles e inmuebles, y en muchas oportunidades, una vez que están fuera, han querido vender esos bienes, pues les ha sido imposible por no haber dejado en nuestro país una persona que se encargue de la representación legal de ellos en el caso de poder otorgar ventas, tanto en notaría si se trata de bienes muebles y en los registros subalternos si se trata de bienes inmuebles. Por ello que decidimos hacer un programa en la noche de hoy, porque son muchísimas las interrogantes que se nos envía a nuestro correo electrónico. Para ello hoy contamos como invitada de una abogada especialista en el área que nos acompaña desde la ciudad de Caracas vía online, con quien vamos a tratar este importante tema. Ella, a través de su pericia y de sus conocimientos en el área inmobiliaria, nos va a definir efectivamente el concepto de mandato y de poder. Nos va a explicar cuáles son las bondades de suscribir un mandato o de otorgar un poder. Nos va a explicar también cuáles son esas recomendaciones que ella, por su experiencia profesional en el área, le hace a todos los propietarios al momento de otorgar un poder, que deben ser personas de su extrema confianza. Nos va a recomendar, de acuerdo a su experiencia, qué debe contener ese poder de forma precisa para que los propietarios puedan resguardar su derecho. Nos va a explicar exactamente igual cuándo debemos otorgar un poder de forma especial y cuándo pues se debe otorgar de forma general. También vamos a abordar rápidamente las bondades de vender propiedades a través de documentos privados y cuáles son esos requisitos que deben tener esos documentos privados para proteger, por supuesto, los intereses de los propietarios que están fuera de Venezuela. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, hoy contamos con la presencia vía online de la ciudad de Caracas de la abogada Mireya Oliveros. Ella es abogada egresada de la Universidad Santa María, igualmente es licenciada en Relaciones Industriales, es especialista en Derecho Laboral y especialista en Derecho Inmobiliario, corredor inmobiliario certificado, con más de 20 años en el ejercicio profesional, es diplomada en Derecho Arrendaticio Inmobiliario, es fiscal del Tribunal Disciplinario del Ilustre Colegio de Abogados del Estado Miranda y es consultora jurídica de la Cámara Inmobiliaria de Miranda, capítulos Altos Mirandinos. Es igual profesora de posgrado de estudios avanzados en negocios inmobiliarios, PREANI, de la Universidad Católica Andrés Bello, y es abogada en ejercicio. Bienvenida
la abogada Mireya Oliveros a Solución Final. Buenas noches, doctora Lirio. Felicitaciones primero por su programa. Gracias por esta invitación. Para mí es un honor estar aquí. Pues me siento bendecida. Gracias. Gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación, pues sabemos de todos tus múltiples compromisos, pues sacaste un espacito para hacer esta entrevista la noche de hoy. Vamos a hablar de un tema, Mireya, bien interesante. Se trata de la importancia del mandato en el negocio inmobiliario en Venezuela. Una vez pues que se inicia el gran éxodo de venezolanos al extranjero, son muchos los propietarios de inmuebles que han dejado sus casas o sus inmuebles a la deriva, sin nadie en Venezuela que pueda representarlos. Por eso decidimos hacer el programa esta noche. Quiero que iniciemos la entrevista, que tú expliques un poco cuál es la definición de mandato, pues y durante el desarrollo de esta conversación hablaremos entonces de la diferencia entre poder y mandato y bueno, su característica y al final, pues, cuál es su importancia. Entonces, las cámaras de solución final, pues son tuyas, Mireya. Pues gracias. Tal como lo comentabas, después de las situaciones que han ocurrido en Venezuela, pues sí, el tema de la venta de inmuebles con poderes cada día se hace pues más frecuente, motivado a fenómenos de migración. Todos sabemos que por diversos factores económicos, políticos, sociales, muchos propietarios de inmuebles se han radicado en todo el mundo, dejando pues sus propiedades cerradas. Y en el menor tiempo posible se ven obligados a venderlas o alquilarlas. Y ante estas circunstancias es necesario acudir a la figura de la representación para que a través de apoderados legales pues hagan valer sus derechos e intereses. Solo hay pues dos mecanismos para ejercer la representación, el contrato de mandato y el poder. El mandato como tal está estipulado en el artículo 1684 de nuestro Código Civil y es un contrato consensual porque él, a través del mandato, una persona denominada mandante encarga a otra denominada mandatario la gestión pues de uno o varios negocios para que los ejecute por su cuenta. Este mandato puede ser gratuito, puede ser mediante un pago y la figura de poder es un documento pues legal donde consta un mandato, ¿ok? Una persona se obliga a ejecutar uno o más actos por cuenta de otra para que realice pues en su encargo todas las tareas que el poder dante le encomienda. Mireya, ahora bien, una vez que tú has definido un poco lo que es mandato y poder, porque eso también genera muchísima confusión. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que tiene un propietario de otorgar un poder o contratar a través del mandato? Pero yo siempre veo, o he visto en mi ejercicio profesional, que los propietarios siempre se inclinan al poder. Según tu experiencia profesional, ¿cuáles son las bondades de esas dos figuras? Para que todos los propietarios de esta noche entiendan o decidan. Lo importante o la importancia que tiene la institución de la representación radica en poder contar primero con esa posibilidad legal o convencional de facultar a otra persona para que en su nombre realice cualquier acto de la vida jurídica. O sea, el hecho de que las personas puedan actuar jurídicamente en varios lugares a la vez mediante sus apoderados o representantes, yo lo veo tan fundamental. El hecho de que alguien gestione múltiples asuntos simultáneamente es sinónimo pues de obtener vida al poder dante aún y cuando la persona se encuentre fuera. ¿Cuál sería digamos, como esa diferencia entre una figura y otra? Pues mira, el mandato es un contrato. Su naturaleza jurídica es la de un contrato porque el elemento esencial es el acuerdo de dos o más voluntades. Es decir, se, se requiere la intervención de dos partes contratantes. Cuando una persona decide colocar un inmueble a la venta, es decir, colocarlo a la oferta pública, tiene que ir a la figura de un mandato, porque le firma a un asesor inmobiliario, le firma una autorización de venta. Esa autorización de venta no es más que un mandato, porque ahí consta la figura de el propietario que digamos, autoriza al corredor a que promocione el inmueble y a su vez firma el asesor
asumiendo la responsabilidad. Entonces, eso es un mandato. Mientras que cuando tú otorgas un poder, la naturaleza jurídica de un poder es un acto jurídico unilateral. No se trata de un contrato ni de un acto jurídico bilateral que se requieren dos partes. Solamente en el poder lo otorga una sola persona. Es más, a pesar de que hayan varios poderdantes, siempre va a ser el objeto, siempre va a ser el mismo. El Claro. acto jurídico siempre va a ser el mismo. Entonces, el poder nunca va a ser bilateral, o sea, no requiere de dos partes contratantes y el mandato sí, el mandato se requiere de la voluntad de dos partes para que sea válido su existencia, pues. Por supuesto, qué importante que aclaraste eso, o no lo aclaraste, pues lo referiste, que en el caso de uno contratar a un agente inmobiliario, lo que tú suscribes con ellos es un mandato, porque mucha gente ni siquiera sabe qué es lo que Correcto. suscribe. Qué bueno, de verdad que esta noche entonces tú pudiste establecer eso. Y también te voy a decir, esto es una opinión personal, yo siento también que los asesores inmobiliarios no le dan la importancia a eso. Porque a veces Ajá, la hojita, tome, correcto. lea, o sea, ni siquiera le dan, ni le explican lo que tú acabas de decir a través de las pantallas de solución final y por supuesto de Promar Televisión. Ahora bien, ¿cómo se otorga el mandato? Importantísimo, los contratos tú los puedes otorgar a través de notaría o a través de registros. Lo primero también es saber qué tipo de poder vas a otorgar, porque hay poderes generales, hay poderes especiales, hay poder apudacta que lo otorgas ante, en este caso para, solamente rige para abogados, que lo otorgas en un caso específico, pero por lo general los poderes más utilizados a nivel inmobiliario es el poder general o el poder específico. ¿Y cómo lo otorgas? Lo otorgas obligatoriamente o a través de una notaría o a través de un registro, que directamente lo puedes hacer. Muchas personas también piensan que a través de un registro tú no puedes otorgar un poder. Eso es falso. Totalmente válido. Los registros tienen facultades para otorgar poderes. Simplemente la persona, el poder dante, a la notaría, presenta el documento con las facultades que le va a expresamente a otorgar al apoderado y lo autentica o en su defecto lo registra. Si la persona está fuera del país, que es cuando uno dice poderes otorgados fuera del país, que es cuando hoy en día se hace como el procedimiento es sencillo, pero la persona lo tiene que conocer. Se debe presentar ese documento ante una instancia notarial en el país donde va a surtir efecto y seguidamente presentarlo ante la Cancillería para que le coloquen la estampilla, es decir, la apostilla. Porque hoy en día es muy sencillo, porque el Convenio de la Haya de 1961 suprimió la legalización, es decir, el simple hecho de que los países, digamos, miembros del Convenio de la Haya formen parte de los Estados miembros, no es necesario pasar por el trámite de legalización, sino simplemente lo autenticas y lo pasas directamente al Ministerio de Relaciones Exteriores para que lo apostille. Esa apostilla es prácticamente el, esa certificación que le da validez al documento a nivel internacional. En el caso de que una persona quiera, vamos a poner también este un caso práctico, estás en Miami, ¿autenticas el poder o el mandato? ¿El contrato de mandato es exactamente igual? Sí, Ok. En una sí. notaría en Miami, ellos tienen que mandar ese poder ¿a dónde? ¿A la embajada o al Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos? Ok, fíjate que en los Estados Unidos, refiriéndonos nada más en este caso que están mencionando el país de los Estados Ujú. Unidos, solamente se están apostillando documentos en el estado de la Florida, específicamente en Tallahassee. Es donde se encuentra el Departamento de Estado. Allí, ¿cómo se hace? Primero se presenta el documento ante una notaría. En los Estados Unidos, la mayoría de los abogados tienen funciones notariales y ellos una vez que autentican el documento, después tiene que ser presentado en, en el estado de la Florida, específicamente en Tallahassee. Allí lo apostillan y ese requisito simplemente de apostilla ya hace que el documento tenga plena validez en todo el mundo, ¿ok? Sobre todo en los estados contratantes, pues donde todos los países miembros del Convenio de la Haya. ¿Qué pasa entonces en aquellos países que no suscriben el convenio de la Haya? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir una persona que quiere otorgar un Ok, poder? cuando un país no forme parte del Convenio de la Haya y el documento debe tener las formalidades establecidas en las leyes del país de su otorgamiento.
ese poder o el documento, ahorita porque estamos hablando de poderes, pero puede ser cualquier documento, un documento de estudios, un documento académico, cualquier documento, una ¿ok? partida de nacimiento, cualquier documento que vaya a surtir efecto en un país que no forme parte del convenio de La Haya, debe, lo primero, igual, tiene que autenticarlo por una notaría, pero tienen que pasar por el proceso de legalización. No pueden suprimir el paso de legalización. ¿Por qué? Porque como no forma parte del convenio de La Haya, entonces tienen que legalizarlo por el funcionario del Ministerio de Relaciones de ese país y seguidamente por el funcionario consular de Venezuela. Suponte que en ese país no hubiese representación consular, deberá legalizarlo un funcionario consular de una nación amiga. Tienen que investigar cómo surgió hace poco que Estados Unidos no formaba, digamos, no tenía relaciones con Venezuela, entonces había que ir a un un consulado cerca, el más cercano, para que apostillara la legalización. ¿Ves? De esa manera se hace. Qué complicado, bueno, es muy complicado y muy costoso, por eso sería Por demasiado. eso es que hay que formar parte del convenio de La Haya. Ya tenemos que hacer el primer corte de solución final, pero en el próximo espacio yo quiero que hablemos un poco acerca de ese contrato, o sea, qué debe contener el contrato, cuáles son esas características, si debe tener tiempo de expiración, ¿verdad? Y cuál es el alcance de ese contrato. Sobre todo mucha gente tiene mucha preocupación de, pues, de otorgar un contrato de mandato a un tercero en Venezuela porque está muy lejos, porque, o sea, también hay gente pues, que no tiene buenas intenciones. ¿Cómo hacer? ¿Cómo garantizarle a ese propietario que está afuera su mayor control sobre ese contrato? Así que no te apartes de la pantalla de Perfecto. Promar Televisión, que en el próximo espacio continuemos la conversación con la abogada Mireya Oliveros en relación al contrato de mandato en los negocios inmobiliarios en Venezuela. Ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente. Les recuerdo que hoy conversamos con la abogada Alicia Oliveros en relación al contrato de mandato en las negociaciones inmobiliarias. Mireya, te interrumpí en el espacio anterior porque, bueno, hay que hacer el corte y te preguntaba que hablemos un poco en este espacio para, según tu experiencia profesional, que es amplia en esta materia, ¿cuáles son las recomendaciones que le da la doctora Mireya Oliveros a cualquier propietario que quiera vender un inmueble, que sea a través de un mandato, y que él pueda proteger sus derechos? Lo primero es tener claro para qué se otorga el poder. Si es para un negocio o acto específico, en este caso estamos hablando entonces de un poder especial. Yo no necesito dar un poder amplio general a una persona que solamente me va a representar en un negocio, en un acto específico. Y es lo primero. Lo primero es saber para qué yo voy a otorgar el poder, porque si es un poder general, si es un poder especial. Entonces, de allí tienes que limitar las facultades, es decir, tú no puedes colocar todas las facultades. Una persona solamente va a realizar la venta de un inmueble, ¿verdad? Entonces, yo voy a limitar las facultades y solamente voy a colocar lo faculto a vender y expresamente debo especificar las características de ese inmueble en específico. Es decir, las facultades giran única y exclusivamente a ese inmueble. Yo no puedo colocar por lo menos en ese poder bienes muebles, ¿no? Solamente me va a vender un bien inmueble. Entonces hay que tener mucho cuidado con las facultades que se otorgan, porque no es lo mismo bienes muebles que bienes inmuebles. No es lo Claro, mismo vender, acuérdate que cuando uno coloca en un poder facultades de disposición, ya la palabra disposición, tú puedes disponer de todos mis bienes. Y si colocas facultades de disposición, bienes muebles e inmuebles, pues imagínate, eso es un poder que puedes disponer de amplísimo. todo mi patrimonio. Entonces, lo primero yo recomendaría es, ¿para qué se va a otorgar el poder? ¿Para qué acto jurídico? En caso de que sean varios apoderados, mira, es importante establecer cómo van a actuar esos apoderados, si van a actuar de forma conjunta o de forma separada, porque Mm, muchas veces los apoderados no coinciden. Mira sí, lo que ha pasado, por poner un ejemplo, muchas veces se le deja, los propietarios dejan un poder específico, pero se lo dejan a tres familiares. qué horrible ¿Qué eso. pasa? Y dejan las facultades, sí, y le dejan las facultades de forma conjunta. Si le dejan las facultades de forma conjunta y uno de esos
apoderado se va de viaje, le sale una emergencia, se va al país, ¿qué pasa? Ese poder nadie lo puede utilizar. ¿Por qué? Porque tenían que estar los tres apoderados conjuntamente vendiendo ese inmueble. Entonces, mis recomendaciones van como perfilar. Es preferible que siempre, si vas a vender un inmueble, el poder tiene que ser específico, tiene que ser, yo diría, a un solo apoderado. Mira, si a esa persona le pasó algo, X, Y, Z, se tiene que ir del país, bueno, mira, Ya veremos. coloca las facultades o le puedes colocar facultades de sustitución para que esa persona sustituya ese poder en otra persona que lo autorice el propietario. Es decir, que se puede colocar, porque los poderes, mira, los poderes es decir, tú puedes diseñar las reglas en un poder, tú Sí. como poder dante. Entonces tú puedes colocar, podrá sustituir el poder en la persona que autorice el poder dante. Y el Mm. poder dante en ese momento será el que diga a quién le va a sustituir, pero que deje las facultades de sustitución, porque esa es otra situación, que si tú no dejas facultades de sustitución y la persona se te tiene que ir del país, ¿cómo hace para sustituir? Entonces, son situaciones que hay que preverlas en los poderes. Otra situación que para mí es sumamente importante es crear vigencia al poder. Tú no puedes colocar un poder. Recuerda que los poderes no tienen vigencia. Los poderes no vencen, porque para los que los poderes venzan, hay unas facultades, hay unas situaciones taxativas en la ley por las cuales los poderes vencen. Y Claro. una de las situaciones es que la persona muera o que la persona revoque el poder o que la persona renuncie al poder. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú le colocas a ese poder, le colocas vigencia, ¿verdad? Entonces las actividades que va a... Si la persona va a vender un poder, mire, es más que suficiente colocarle 6 meses de vigencia. En 6 meses la persona tiene que haber vendido el poder. O colócale cuando mucho un año. Entonces tú no te tienes que estar preocupado que si la persona lo tiene que revocar, te evitas el paso de revocar porque le colocaste vigencia al poder. Entonces, una de las recomendaciones es que los poderes hay que colocarle vigencia porque los poderes no vencen. Claro. Otra recomendación es cuando tú otorgas yo lo veo desde el punto de vista que cuando tú otorgas un poder, en caso de que sea general, debe ser otorgada a una persona de mucha confianza. Es decir, no es recomendable que tú le otorgues un poder general, oye, a cualquier persona. ¿Por qué? Porque tú vas digamos, a indicar allí muchas facultades que vas a estar comprometiendo tu patrimonio. Entonces, si el origen para dar un poder general es la confianza, ¿verdad? Tú le puedes otorgar a esa persona la sustitución, porque tú le puedes dar facultades de sustituir. Pero ¿qué ocurre? Cuando esa persona vaya a sustituir, si el elemento inicial para ayudar el poder fue la confianza, entonces, Ujú. ¿en quién va a sustituir esa persona? Sí. Es un temazo. O sea, el tema de los poderes es muy delicado. Para mí, cuando vas a dar un poder general, tiene que ser una persona de mucha confianza. Y yo diría que a un poder general, ahí sí yo limitaría las facultades de sustituir. No le coloque facultades de sustituir a un poder general porque el factor principal para yo dar el poder general fue la confianza. Y si Claro. la persona ya queda facultada para sustituir y va a sustituir en cualquiera, entonces ¿dónde queda ahí la confianza que yo te la di a ti, no al otro? Entonces, en definitiva, las decisiones que pueda tomar un apoderado en sentido general van a afectar significativamente al poder dante. Entonces, en un poder general es preferible que no haya facultades de sustitución. Ahora, en un poder específico, sí, porque va a ser para algo específico. Claro. ¿Ve? Entonces, mis recomendaciones van encaminadas, pues, a esas intenciones que el poder dante tiene que cuidar en el momento que va a otorgar un poder. Que siempre sea, primero, cuidar a quién se lo otorga. Si es Sí. específico, bueno, si es específico, tiene que cuidar las facultades. Si esa persona no va a hipotecar ese bien, ¿por qué le vas a colocar facultades de hipotecar? Por No, supuesto. simplemente vender. Pero fíjate que a veces, ¿qué ocurre? A veces colocan como que si eso fuera una oración que no la pueden separar. Enajenar, grabar, Sí. hipotecar. No, no es que te tienes que copiar y pegar eso. No, si la persona solo va a vender, es vender. No tienes por qué colocar la palabra hipotecar, porque imagínate que la persona decida, bueno, yo no lo voy a vender, yo lo voy a hipotecar el bien. Entonces, no. Entonces, es cuidar.
las facultades que le otorgas al poder dante, simplemente. Y deben de ser expresas porque tú para poder, digamos, enajenar, grabar, hipotecar, tú tienes que ser expresa. Si no está expreso, ese poder Claro. está, digamos, carece de facultades de disposición. Mira, acabas de decir algo tan importante que no lo había oído hace mucho tiempo, es que cada persona pues crea su propio poder, o sea, según, o sea, según sus necesidades. Y también acabas de decir algo muy importante, es que las personas, o los abogados, por eso es más de abogados, creen que es que las frases son para todas las cosas en línea. Tú ves los poderes, como dices tú, vender, hipotecar, enajenar, grabar. No, o sea, yo digo, en eso estamos de acuerdo y es importante que sepan todos los propietarios que escuchan esta noche este programa, pues que de acuerdo a tu necesidad, pues tú haces tu poder. Ahora bien, esos Exacto. poderes de disposición tienen que ser registrados o simplemente con la notaría se bastan así solos. No, cuando un poder va a surtir efecto en un registro, obligatoriamente tiene que estar registrado. Es obligatorio. Un poder autenticado solamente tú lo puedes utilizar a nivel de un juicio, a nivel de, cuando no vayas a ejercer un acto de disposición, Ok. salvo que sea un vehículo. Si vas a vender un vehículo que es un bien mueble, no tiene por qué estar registrado. Pero cuando vas a vender un bien inmueble, obligatoriamente tiene que estar registrado, es obligatorio, obligatorio. Ahora bien, tú me decías que existe una figura que tú quisieras explicar, que es cuando el comprador se puede vender al mismo o se reserva las facultades del mismo. Hay un principio en el artículo 1171 que dice que nadie puede contratar consigo mismo. Es decir, es como el enunciado general. Pero, ¿qué ocurre? Esa norma, ese artículo, tiene una sección que te dice, salvo disposición contraria, es decir, que si en el contrato se establece expresamente que la persona queda autorizada para utilizar las facultades del poder en su propio nombre, es totalmente válido que puede venderse a sí mismo. Esto se utiliza mucho cuando una persona en Venezuela, hoy en día los aranceles registrales son muy elevados. Son, pues, a veces la persona tiene para costearse la compra del inmueble, pero no tiene para pagar los aranceles registrales. Entonces, ¿qué ocurre? Van a la figura del documento privado, pues que para nadie también es un secreto que yo soy fiel defensora del documento Sí, privado porque claro, yo y me pienso que encanta. la confianza en las negociaciones inmobiliarias hay que recuperarla, punto. Antes la gente hacía negocios con solamente darse la mano. Sí. Entonces, cuando tú firmas un documento privado que tú no puedes ir corriendo a registrarlo, tú tienes que protegerte con un poder. Mm. ¿Por qué? Porque el día de mañana, acuérdate que los documentos privados pues se utilizan de forma temporal, no es materia de hoy, pero bueno, Oh, haciendo sí, la vamos a hablar salvedad. de todo un Entonces, poco, porque tú eres especialista en el área. Me encanta que toquemos eso. ok, entonces cuando tú compras por vía privada un inmueble, tú tienes que tener un poder a tu propio nombre como comprador para que cuando tengas el dinero para ir a registrar, para ir al registro, pagar tus aranceles registrales y protocolizar, pues tú puedas con ese mismo poder venderte a ti mismo, ¿entiendes? Porque te lo faculta el 1171 del Código Civil. Claro, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer un poder específico y en el poder se tiene que explicar, hay que hacer una coletilla donde te dice que el poder dante renuncia al derecho que del artículo 1171 y autoriza al apoderado a contratar consigo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? La persona el día de mañana, mira, si el apoderado se fue, el vendedor se fue del país, o si el vendedor no le contesta el teléfono, o sucede lo que suceda, no pasa nada. Yo tengo mi poder que yo mismo voy a registrar la venta a mi nombre. Entonces, es muy importante que las personas conozcan esta figura, porque las personas piensan que no puedes contratar consigo mismo, ¿no? Sí se puede. Entonces, para recapitular un poco, si Lirio Terán quiere comprar un apartamento a Mireille Oliveros, y lo vamos a hacer a través de un contrato privado, yo, Ok. si quiero garantizar que si Mireille una vez se va de Venezuela, yo debo hacer ese paso de otorgar un poder a mí misma, con esas excepciones del Sí, artículo 1179 del Código Civil. Eso es lo que tú quieres decir, ¿verdad? sí, es que es obligatorio, porque fíjate, cuando vamos a una venta privada, ¿cuáles son las obligaciones del comprador? Es más,
¿Cuál es la única obligación que tiene el comprador de conformidad con el artículo 1527 del Código Civil? Te dice pagar el precio de la cosa. Así ¿Y es. qué pasa? El comprador paga la totalidad del precio. Eso pasa a ser cosa ajena para el propietario. Ahora bien, si yo te pagué la totalidad del precio, tú estás obligado como propietario a otorgarme un poder a mí. ¿Por qué? Porque yo no estoy protocolizando. Yo no sé el día de mañana si ese comprador se va de viaje, le pasó algo, yo no lo ubico. ¿Cómo hago yo para protocolizar? Entonces ahí es donde yo tengo que tomar la garantía de contar con un poder de conformidad con las facultades del 1171, es decir, que yo pueda contratar conmigo misma y yo pueda con ese poder colocar la propiedad a mi nombre. Yo lo recomiendo siempre que una persona cuando compra bajo la figura de la venta privada tiene que tener el poder, porque es su garantía para después registrar la propiedad a su nombre. Esta información que tú acabas de dar a través del programa de esta noche es sumamente valiosa, no solamente para los abogados, sino para todos aquellos propietarios que estén en disposiciones de vender, porque eso es otra preocupación del propietario, Mireya, porque por eso le tienen miedo a contratar por documentos privados, porque si el señor se va, si después no me quiere firmar, bueno, ahí está la solución legal. De verdad que Sí, excelente tu aclaratoria. Tenemos que hacer el próximo sí. corte en solución final. Amigos, Ah, ok. hoy conversamos con la abogada Mireya Oliveros acerca de el mandato en las negociaciones inmobiliarias. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online en la ciudad de Caracas con el abogado Mireya Oliveros acerca del mandato en los negocios inmobiliarios. Mi querida Mireya, hemos llegado a los minutos finales del programa, Ay. pero antes de tus recomendaciones finales, hay algunas preguntas o algunas dudas que han llegado a través de nuestro correo electrónico, sobre todo o específicamente en cuál es el consejo legal que da la doctora Mireya Oliveros en relación a los poderes que otorgan los propietarios para vender inmuebles en Venezuela, porque al parecer, en algunos casos, esos poderes han sido elaborados por abogados que viven en los Estados Unidos y cuando llegan acá, pues no cumplen la función para la cual fueron otorgados. O sea, ¿qué puedes decir en relación al tema? Realmente cuando un propietario requiera redactar un poder que le permita pues a un tercero vender sus propiedades en Venezuela y el propietario esté fuera, mi primera recomendación siempre va a ser que el poder sea redactado por un abogado venezolano. Pues el abogado venezolano es el que tiene las competencias y conoce la formalidad para identificar al poder dante, Mm, así como pues las facultades exigidas por los registros inmobiliarios. Qué buena tu pregunta, porque está pasando mucho, que llegan los poderes de cualquier país y ese poder hay que devolverlo. Porque el poder, primero, no le colocan, no lo identifican como aparece en la cédula. Muchas personas cuando están fuera adquieren otra nacionalidad, adquieren su DNI. ¿Y qué sí, ocurre? Es necesario que cuando ese poder lo redactan, se identifique cómo está la persona, porque las personas están en otro país con una residencia, un estatus legal. Entonces, claro. no importa que aquí cuando el poder llegue a Venezuela, se identifique como venezolano y residenciado en tal país Ujú. con tal identificación. Tiene que llegar así, porque a veces decimos, no, que no podemos decir que está fuera, no, pero ya va. Y entonces, para qué es la institución de la Claro, representación? chica. Precisamente atrás del poder no es que te voy a representar, porque yo tengo que esconder que esa persona esté fuera. No. Entonces, fíjate cómo se maneja. Se debe manejar de la siguiente manera. El poder se redacta aquí, se envía por correo electrónico, es muy sencillo, se envía por correo electrónico, lo redacta un abogado, si bien se puede redactar por un abogado aquí en Venezuela, se envía por correo electrónico, el propietario lo imprime allá y lo consigna en la notaría y lo apostilla. O sea, no tiene que estar corriendo buscando un abogado en otro país para que le redacte el documento. No, claro, si lo quiere redactar con un abogado allá, mi recomendación es que sea venezolano, un abogado venezolano. ¿Para Bueno, qué? Para que el poder no venga con errores. Y aquí cuando uno lo reciba en Venezuela, pues todo llegue bien. Es más, cuando se envía por correo, que el poder lo van a imprimir allá, no lo tienen ni siquiera que visar. El poder se visa aquí en Venezuela, para que lo sepan. No tienen que ok. visarlo por el abogado. Él se visa aquí y es válido todo. Tiene que ser así, ¿ok? Bajo las leyes
del país de Venezuela, pues porque aquí es donde nosotros sabemos cómo redactar el poder. Por eso es que es tan importante, Mireya, que el propietario que quiere vender un inmueble se busque la asesoría de un abogado que conozca de área inmobiliaria, porque Exacto, tenemos la gran mala costumbre los abogados de ser toderos. Somos abogados laboralistas, somos eso está civilistas, mal. mercantilistas, laboral, penalistas, inmobiliarios, tributarios. No, eso era antes, cuando, y esto lo digo también a título de reflexión, porque hace 50 o 60 años los abogados eran toderos porque no había tantas materias específicas. Hoy en día hay tantas diferentes materias que hay trabajo para tantos abogados que tienes que especializarte, porque eso, la recomendación que acabas de dar, la daría Mireya Olivero, porque conoce lo que está haciendo. Es Entonces, correcto. Sí, sí. Y es más, ¿alguna? no sé si tengo chances, si tengo Sí, chance para claro, decir algo tienes chance, tienes sumamente por supuesto. importante que no lo quiero dejar pasar, porque también mira lo que ocurre. El poder llega a Venezuela. Entonces, las personas creen que el poder tiene que estar registrado en todos los sitios. Suponte que llega un poder general y la persona, o un poder específico y tienen que vender inmuebles en varias ciudades, Barquisimeto, Caracas, Maracay. Entonces, se piensa que el poder tiene que estar registrado en todas las ciudades. No, no, eso es falso. El poder se registra una sola vez en un registro subalterno. Basta que se registre una sola vez y ese poder tiene legalidad. ¿Por qué? Porque los poderes no tienen jurisdicción. Entonces, Claro. cuando tú lo registras, a veces pensamos, no, que lo tengo que registrar por todas partes. No, 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 eso no existe. Basta que el poder esté registrado correctamente según las leyes venezolanas y adecuadamente, y ese poder tiene plena jurisdicción y autoridad legal dentro del territorio de Venezuela. No Mm. tenemos que andar registrando los poderes por todas partes, pero son situaciones que la gente no conoce. Entonces, piensan que no, que el registrador me mandó a registrar. Ya va, espérate. Tú puedes ser muy registrador, pero si tú eres abogado y conoces la materia, tú, mira, con el derecho en la mano, el derecho habla. Entonces tú con el Claro, por derecho en mano le dices, supuesto. espérate un momentico, mira, los poderes no tienen jurisdicción. Yo lo registré en tal registro, a distinto es que sea una empresa, que no es el tema de hoy, pero a veces me Igual, por gusta supuesto. dar otras recomendaciones, porque a veces cuando los inmuebles están a nombre de una empresa, lógicamente que vas a registrar la empresa en un registro mercantil. Entonces, si el poder lo tienes que registrar en el registro mercantil, no es que ese poder te va a servir, no, 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 no. Tienes que registrar si vas a vender la empresa en el registro mercantil, si vas a vender el inmueble en el registro subalterno. Entonces, son situaciones que hay que conocerlo para que quería dar esa salvedad también, porque hay muchas veces que escucho que tengo que registrar poder en todos los registros, con todos los registros. Yo, ¿qué? Bueno, porque tú conoces lo que estás diciendo. En el caso de una persona que quiera vender un inmueble en Barquisimeto y puede registrar entonces ese poder en Caracas, en cualquier registro subalterno. Explícame eso. ¿Por qué? ¿Sí? Porque los poderes no tienen jurisdicción. Entonces, O basta que el poder se registre, ¿verdad? En un registro subalterno para que tenga validez, tenga, digamos, dentro del República. territorio de Venezuela, vale, porque está registrado. La ley lo que te dice es, tiene que tener la fe pública, está registrado. Ya tiene legalidad y los poderes no tienen jurisdicción. Muy Entonces, importante que hayas no aclarado existe eso. ninguna norma que a mí me exija que yo tengo que registrar ese poder en todos los sitios donde está ubicado el inmueble. No, tú te imaginas entonces que lo que yo estoy diciendo, que un propietario tenga Sí, inmuebles en todas las ciudades, entonces tiene que andar registrando el poder especial es en todas verdad. las ciudades. No, eso sería ilógico. O sea, sería ilógico registrar un poder en distintas jurisdicciones. No. Claro. Pero caemos entonces en el tema del cual acabamos de hablar, que la falta de conocimiento del abogado que hace el trámite, entonces hace mucho más costoso y mucho más engorroso esa negociación. ¿Cuáles son tus Sí. recomendaciones finales, Mireya, en relación al tema de esta noche? La, sobre todo mis recomendaciones, yo lo enfoco en lo que dije al principio. Tienes que saber para qué vas a otorgar el poder, ¿ok? ¿Para qué acto jurídico va a realizar ese poder dante? ¿Ok? Si estamos hablando de un poder especial, limiten las facultades a lo que ese apoderado va a hacer, ¿ok? Colóquenle fecha, vigencia al poder. O sea, a veces una persona otorga un poder y se le olvida que lo otorgó. Mira, ponle vigencia al poder para que caduque de forma natural, ¿ok? Si es un poder general, no lo coloques facultades de sustitución, porque el poder general se otorga a personas de exclusiva confianza, porque te va a Claro. manejar
todo tu patrimonio. Entonces, para que no te vayas a ver perjudicado, digamos, cuando esa persona tenga que sustituir el poder, te veas comprometido con todo lo que las facultades que tiene. Entonces, no le coloques facultades de sustitución para que la persona se vea obligado a actuar de forma personal o a ejercer esas facultades de forma personal, ¿ok? Otra recomendación pudiera estar encaminada en que en caso de que sean poderes específicos, especificar el inmueble. ¿Qué ocurre? Que los están devolviendo mucho cuando hay un poder específico, no colocas los datos del condominio. Tienen que ir los datos del condominio porque si no el registro te lo va a regresar. Tienes que tener los datos del condominio, los datos del tomo, el folio donde quedó registrado ese inmueble, identificar las partes como deben de ser. Si la persona va a efectuar, vamos a suponer que se va a otorgar un poder solo para comprar, tiene Ujú. que tener facultades solo para comprar, porque Claro, yo tengo que poner allí, vender, hipotecar. No, no es lo dije al principio del programa, no es un copia y pega. Si a mí me están, si yo necesito que una persona, porque muchas cosas también están pasando, que no nada más las personas que están fuera están vendiendo, no, muchas personas inversionistas están fuera del país y quieren comprar a través de claro. apoderados en este país. Ah, ¿cómo es el poder? ¿Cómo es ese poder? Solamente tiene que tener facultades de comprar. Más nada, comprar y acudir al registro o firmar la protocolización. Yo no tengo por qué colocarle a esa persona vender, no tengo por qué colocarle a esa persona facultades de disposición, no tengo por qué colocarle a esa persona que va a hipotecar, que va a enajenar, eso no existe. Entonces, mis recomendaciones siempre van a ir encomendadas a que el acto, las facultades se limiten al acto jurídico que va a realizar el apoderado. Así es. ¿Cuáles son tus redes sociales, Mireya, para que te contacten? Abogada Mireya Oliveros. Abogada Mireya Oliveros es mi ABG Mireya Oliveros. Sí. En Instagram o en todas en las En plataformas. Instagram. En En Instagram. Instagram. Sí, Bueno, tengo Instagram. Abogada Mireya Oliveros. del área inmobiliaria, eres asesora inmobiliaria, ¿no? Tienes tu empresa. Bueno, yo soy la broker de la oficina. No voy a decir nombre porque creo que estoy aquí como abogada, no como marca. Pero sí, soy la broker de una marca. Tengo un equipazo que pues. No, puedes decirla ¿Ah, perfectamente. sí? Sí, Ah, como no no, importa. Ah, porque esto es un te lo programa privado tuyo. autorizo. Ah, gracias, gracias. Ah, bueno, si es así, pues sí, soy broker de RIMAX Premier en Caracas, una oficina muy exitosa en Caracas. Amén, gracias, pues nos va muy bien. Somos oficina número uno en Top Producer en Caracas y realmente pues feliz del equipazo que conforma RIMAX Premier. ¿Dónde estás ubicada en Caracas? Estamos ubicados en Las Mercedes, en la Torre de Vox. Recién nos acabamos de mudar para la oficina de Las Mercedes. Ok. Bueno, muchísimas gracias, Mireya, por habernos acompañado. Todas las personas que escucharon a la doctora Mireya Oliveros hoy, pues ya tienen un leve conocimiento de muchísimas dudas que hay en el área inmobiliaria. Además está decirle que es una excelente profesional, amiga de la casa, y pues a través de sus redes sociales y de la ubicación de su oficina, pues pueden contactarla. Yo para culminar diría que todas estas recomendaciones pasan por la buena asesoría de un profesional del derecho. Efectivamente, yo soy una fiel creyente de las especializaciones y también creo que muchas negociaciones no se logran concretar porque los abogados que están no conocen la materia inmobiliaria y se hace todo mucho más engorroso. Y en Sí, definitiva, es así. pues, quienes pierden son las partes que quiere, o el que quiere comprar o quiere vender. Así que hay que Sí. ponerse en manos de un especialista. Aquí tienen a la doctora Mireya. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.